Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje denominada Introducción al Derecho Penal. El día de hoy vamos a empezar a, a entablar ideas y a empezar a tocar sistemáticamente algunos conceptos importantes con respecto a la conducta punible, ¿sí? Al delito. Entonces, para esos efectos vamos a compartir unas diapositivas eh, que ayudarán metodológicamente a desarrollar dicha temática. Confirmen, muchachos, si las están viendo. Muchachos, muchachos, ¿me Sí, escuchan? profe, sí, se están bien. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar, muchachos, con respecto a la conducta punible, ¿sí? Y es que nosotros, en esta guía de aprendizaje, eh, uno de los retos y uno de los objetivos que nos debemos trazar es entender que lo que nosotros estamos eh, buscando con esta guía de aprendizaje es identificar esas conductas, ¿sí? Que se encuentran reguladas, que se encuentran plenamente reglamentadas en la norma jurídica y que teniendo en cuenta el aparato normativo, pues podemos decir que son conductas anormales, conductas que son reprochables ante la sociedad. Ahora, esas conductas que son reprochables, nosotros podemos encuadrar en dos grandes partes, ¿sí? Pero a nivel general, muchachos, podemos hablar de conducta reprochable cuando nosotros nos referimos a lo que conocemos como la conducta punible, ¿sí? Entonces, para referirnos a la conducta punible debemos hacer lectura de algunos artículos del Código Penal. Vamos a iniciar con el artículo 9. ¿Quién me colabora, por favor, con la lectura del artículo 9 del Código Penal? Por favor, muchachos, vamos a tener agilidad en cuanto a la lectura. Artículo 9. Los fundamentos jurídicos con respecto a la conducta punible, o también conocido como el delito, lo encontramos en los artículos que vemos en pantalla, el 9 y el 19. Iniciemos haciendo lectura con el 19. Muchachos, ¿quién va a hacer la lectura, muchachos? Angie, ¿puedes colaborar? Dice, Profe, ok, Vamos, Angie. Vale. es una acción o una omisión descrita en la ley, es decir, típica, además antijurídica y culpable, que acarrea responsabilidad penal al autor y a sus partícipes. Muy bien. Entonces, podemos, a partir del artículo 9, empezar a identificar, muchachos, los elementos, ojo, los elementos constitutivos de la conducta punible o el delito, ¿sí? Son tres elementos importantes.
Primero, que la conducta sea típica, ¿sí? Segundo, que la conducta sea antijurídica. Y tercero, que haya un aspecto de culpabilidad o la culpabilidad que se le va a indilgar a la persona que ha cometido el delito, es decir, al sujeto activo de la conducta punible. Eso nos dice el artículo 9, ¿cierto? Nos dice, ojo, acción u omisión. Tienen que tener eso muy claro porque las personas pueden cometer delitos tanto por realizar una acción como por dejar de hacer algo que tenían la obligación de hacerlo, ¿sí? Es decir, muchachos, podemos cometer delitos por comisión, por acción o por comisión, también conocido por omisión, por hacer o por dejar de hacer, ¿sí? Pero muy importante, muchachos, y es nunca olvidarnos de lo que conocemos como el principio de legalidad, ¿sí? Miren ese concepto que nosotros encontramos con respecto en el artículo 9, que nos dice que esa acción u omisión debe estar plenamente, ojo, expresa, taxativamente, como ustedes quieran llamarlo, descrita, conceptualizada en una norma jurídica, en la ley penal. En este caso nos estamos refiriendo a la ley 906, perdón, la ley 599 del 2000, ¿sí? Entonces, los elementos de la conducta punible: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ¿sí? En esos eventos, esa conducta, ya sea por acción o por omisión, obviamente ya vamos a explicar en qué consiste cada una, pues estaremos a la luz o en vista de una conducta punible, ¿sí? Bien, ahora, una conducta puede ser típica, puede ser antijurídica, pero hay que revisar el aspecto de la responsabilidad penal, ¿sí? Y eso refiere al tercer elemento de la conducta punible, que es la culpabilidad. Ese juicio de reproche que se le hace a la persona por su condición de ser una persona normal y que debía actuar de otra manera, no infringiendo la norma jurídica penal, ¿sí? Y obviamente determinar en qué grado de participación actúa dentro de esa conducta punible. Eso es lo que nos dice el artículo 9 del Código Penal. Ahora vamos a revisar qué nos dice el artículo 19. Colabóreme, por favor. Profe, es el que dice las conductas punibles se dividen en delitos y contravenciones. Perfecto, perfecto. La conducta punible es en la esfera del derecho punitivo, vamos a llamarlo así, el aspecto general, ¿sí? ¿Por qué? Porque encontramos dentro de esas conductas que son reprochables ante la sociedad dos clases de conductas: los delitos y las contravenciones. ¿Cuál es la principal diferencia? Ojo, tienen como características ser típicas o que deben ser típicas, antijurídicas y culpables. Pero la principal diferencia es, primero, la gravedad del hecho. Obviamente va a ser más grave que el delito, ¿cierto? Segundo, el fundamento jurídico o el lugar, la norma jurídica en donde vamos a encontrar el delito y la contravención. A ver, ¿dónde encontramos tipificada o normada o reglada las contravenciones? ¿En qué norma? A ver, ¿quién me dice? Obviamente sabemos dónde encontramos el delito. El Código Penal encontramos los tipos penales, ¿sí?
pero las contravenciones las encontramos en lo que anteriormente se conocía como el Código de Policía, que hoy en día se le llama Código de la Convivencia Ciudadana, si no estoy mal. Entonces, son conductas que son reprochables ante la sociedad, sí, pero el delito es mucho más gravoso o representa una gravedad un poco mayor en algunas circunstancias, a diferencia de lo que conocemos como la contravención, ¿sí? Entonces, conducta punible no es más, muchachos, que aquella conducta típica, antijurídica y culpable, ya sea por acción o por algún acto de omisión, que debe llevar un castigo. Ese acto indebido, ese acto reprochable, ese acto que no debemos hacer, que se encuentra tipificado en la norma, va a tener como consecuencia una sanción jurídica, que en este caso el derecho penal se le llamará pena, ¿sí? O medida de seguridad, dependiendo de las circunstancias de imputabilidad del sujeto activo. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? ¿O todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar de del primer elemento constitutivo de la conducta punible, ¿sí? Y es la tipicidad. ¿Qué es entonces la tipicidad, muchachos? La tipicidad, recuerden que son tres elementos de la conducta punible, que son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ¿sí? ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es simplemente la exigida correspondencia entre el hecho real, es decir, lo que sucede en el mundo fenomenológico, con la norma jurídica. Es decir, debe concordar, ¿sí? O debe haber una correspondencia entre lo que sucede en el mundo real, ¿sí? Con el hecho real, y ese suceso de la vida real debe encajar o encuadrar en una norma jurídica que se le llama tipo penal, ¿sí? Entonces, si una persona llama a otra con el fin de pedirle dinero a cambio de no quitarle la vida, ¿cómo se llamará ese delito? ¿Quién me dice? Extorsión. Muy bien. Se le llamará o se encuentra tipificado en, en el Código Penal como extorsión, ¿sí? Y conlleva o podemos decir que es simplemente el constreñimiento de una persona a cambio, pues, eh, de favorecerse económicamente. Eso es extorsión, es un delito en contra del patrimonio económico. Pero a lo que voy, muchachos, es que la tipicidad no es más a que el fiscal de turno, ¿sí? El agente de la fiscalía, el representante de la fiscalía, debe hacer un análisis entre el hecho que ocurre, que es reprochable ante la sociedad, y determinar en cuál de todos los tipos penales encuadra esa conducta, ¿sí? Determinar, además, de si representa algún agravante, algún atenuante, o si de pronto algún calificante, como es el caso del hurto. Es simplemente verificar que el hecho real corresponda con lo que dice la norma jurídica, porque recuerden que uno de los aspectos más importantes en el ordenamiento jurídico colombiano es el principio de legalidad en el ámbito penal, ¿sí? Entonces eso es la tipicidad, no es más que la similaridad, vamos a decirlo así, entre lo que sucede en el mundo real y lo que dice la norma jurídica. Debe encuadrar. Por eso en los escritos de acusación o en las audiencias de imputación, el fiscal empieza con un relato de los hechos y después va a decir, señor juez, esa conducta que realiza el sujeto activo de la conducta punible encuadra en este delito, con estos agravantes o con estos atenuantes. Es simplemente
una correspondencia entre el hecho real y la norma jurídica. ¿Qué pasa entonces? Muy a pesar de que la conducta sea reprochable ante la sociedad, pero no hay un tipo penal que la castigue o que la regule, ¿sí? Pues simplemente será una situación atípica, muchachos. El ejemplo más claro es, y creo que ya lo he dicho acá, la persona que tiene relaciones sexuales con una menor de 15 años. Puede que se vea mal, ¿sí? Porque es menor de edad, pero no es delito porque no hay un tipo penal que establezca que será sancionado con una pena o tendrá una consecuencia penal el tener relaciones sexuales con menores de 15 años, ¿sí? Sino que plenamente establece taxativamente que el delito será solamente con menores de 14 años, ¿sí? Aunque haya consentimiento o voluntad por parte del menor, pues será una conducta típica. Mientras tanto, cuando supere esa edad, no habrá ningún inconveniente jurídico penal. Claro eso, muchachos. Entonces, muchachos, es allí en donde encontramos lo que conocemos como el tipo penal, ¿sí? ¿Y qué es el tipo penal? Es simplemente, muchachos, las normas que contienen los códigos, ¿sí? Los artículos que encontramos en el Código Penal que expresan y describen las prohibiciones y sanciones, ojo, las prohibiciones y sanciones en donde eh, se compondrá de un supuesto de derecho y una consecuencia jurídica. La norma jurídico penal tiene esa estructura, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. ¿Cómo así? Es decir, el tipo penal trae en lo que debe incurrir el sujeto activo, que es una prohibición, el que matare a otro, ¿sí? Y además trae una consecuencia jurídica que establece incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Y ese delito se llama homicidio simple, ¿sí? A ese artículo que describe la conducta punible de homicidio se le llama tipo penal, ¿sí? Eso se le llama tipo penal. ¿Todo claro, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? Jenny, ¿quedó claro qué es el tipo penal? Sí, profe. Es simplemente la norma, el artículo que describe el hecho reprochable y la sanción a ese hecho reprochable. Muy bien, entonces, ese aspecto de tipicidad, muchachos, ¿sí? O lo que conocemos como la tipicidad como elemento constitutivo de la conducta punible, en este caso del delito, tiene unos elementos, ¿sí? Ojo, esos son los elementos constitutivos, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Pero además, eh, la tipicidad trae consigo unos elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, ¿sí? Cuando hablamos de elementos objetivos del tipo penal, nos estamos refiriendo a aquellos aspectos que podemos sustraer de la misma norma jurídica, ¿sí? Y de esa norma jurídica podemos extraer los siguientes elementos objetivos. Primero, el sujeto, ¿sí? Entonces, ¿quién vendría siendo el sujeto, muchachos? El sujeto se dividirá en dos agentes, ¿sí? En el ámbito penal. El sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿sí? ¿Quién entonces es el sujeto activo, muchachos? El sujeto activo es aquella persona que realiza la acción o deja de realizarla, ¿sí? Ese es el sujeto activo. Eh, ese sujeto activo, muchachos, también podemos identificarlo, podemos, pues, para efectos de que ustedes puedan identificarlo con facilidad, es simplemente el delincuente, ¿sí? La persona a la cual se va a investigar
se le va a acusar y posiblemente se le condene o se le absuelve, ¿sí? Ese es el sujeto activo. El Entonces, sujeto el pasivo vendría siendo la víctima. exacto. El sujeto pasivo, entonces, es aquella que sufre las consecuencias del actuar del sujeto activo, ¿sí? El sujeto pasivo es la víctima, es quien en algún momento recibe la acción o soporta la conducta punible, ¿sí? Sujeto activo es el delincuente y sujeto pasivo es la víctima, ¿sí? Entonces, esos dos extremos, sujeto activo y sujeto pasivo, los podemos dividir o clasificar en diferentes circunstancias. El sujeto puede dividirse en determinado o indeterminado, ¿sí? ¿Cómo así determinado o indeterminado? ¿Sí? Vamos con el indeterminado, que es la regla general. El indeterminado o el sujeto activo será indeterminado cuando el tipo penal puede ser infringido por cualquier persona. El tipo penal no requiere de unas calidades especiales para poder infringirse, ¿sí? Cualquier persona puede cometer ese delito. Por ejemplo, el 103, el homicidio. Cualquier persona, sin importar las calidades, los fueros o cualquier circunstancia, puede incurrir en ese delito. Cualquiera puede matar, muchachos, cualquiera puede secuestrar, ¿sí? Cualquiera puede extorsionar. En ese caso es indeterminado, pero el sujeto activo o pasivo será, en este caso, determinado cuando requiera de unas calidades especiales, ¿sí? Por ejemplo, y el ejemplo más claro que existe es el del servidor público, ¿sí? Los delitos en contra de la administración pública, ¿sí? O en contra de la administración de justicia, solamente pueden ser cometidos por servidores públicos. El prevaricato, el peculado, la concusión, el cohecho, ¿sí? Son delitos en donde usted necesita tener la calidad de servidor público para cometerlo. Si no, no vas a poder cometerlo. El aborto, por ejemplo. ¿A qué refiere el aborto? A la mujer, ¿cierto? Ojo, a la mujer. Y en ese caso, pues obviamente no es cualquier persona, no es cualquier ser humano, sino una persona del sexo femenino que podrá encuadrar o infringir la norma o el tipo penal del aborto. Entonces, simplemente la determinación del tipo penal refiere a una calidad que debe tener el sujeto activo o pasivo en este caso para infringir la norma jurídica. Mientras que sea cualquier persona o el tipo penal empiece con el que, pues se entenderá que es un tipo penal indeterminado. Ahora también lo podemos clasificar en tipos penales singulares o tipos penales plurales. Cuando es el tipo penal singular, quiere decir que simplemente o establece de que puede ser infringido o ejecutado por una sola persona. O que para que se configure puede hacerlo una sola persona. ¿Sí? Es decir, muchachos, por ejemplo, el homicidio puede ser cometido por una sola persona. Ahora, puede ser cometido por varios en concurso, ¿sí? O en concierto, pero cada uno tendrá responsabilidad individual. Diferente como sucede, por ejemplo, en el concierto para delinquir, en donde se necesita de un concierto, valga la redundancia, de un acuerdo entre partes para cometer diferentes delitos. Típico de las personas que pues pertenecen a bandas criminales, ¿sí? Entonces, el primero es el sujeto. Y pues como ya lo habíamos dicho, pues
El sujeto pasivo es quien soporta los embates de la conducta punible. Segundo elemento objetivo del tipo. Ojo, objetivo. Es decir, lo podemos deducir de la norma jurídica. Y entonces ahí es donde vamos a encontrar el bien jurídico tutelado. ¿Sí? El objeto. Es decir, el elemento que tiene la protección o al cual el Estado va a proteger. ¿Sí? Es el valor que el legislador le da a proteger un bien, pues en este caso, puede pertenecerle al Estado o puede pertenecerle a cualquier persona. Por ejemplo, bien jurídico tutelado. Cuando cometemos homicidio, ¿qué bien jurídico tutelado creen ustedes que están infringiendo? ¿Quién me dice? La vida. Muy bien, la vida, ¿cierto? En el hurto, ¿qué bien jurídico tutelado están infringiendo? Patrimonio. Patrimonio económico, ¿sí? En el acceso carnal violento o abusivo, la integridad sexual, ¿cierto? Entonces el objeto será el bien jurídico tutelado que busca proteger el Estado. ¿A través de qué? De la creación de los delitos, ¿sí? Y tercero, perdón, tenemos la conducta, ¿sí? Y ese elemento objetivo del tipo, pues vamos a deducirlo por la acción que será determinada por el verbo rector que encontramos en el tipo penal, ¿sí? Vamos con varios ejemplos. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. ¿Cuál es el verbo rector ahí? Matar. Matar. El verbo es matar, ¿cierto? Entonces, simplemente es el accionar que se va a necesitar dentro de la norma para poder infringir ese tipo penal, ¿sí? Por ejemplo, hay tipos penales que tienen una pluralidad de verbos rectores. Por ejemplo, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ¿sí? Mientras la singularidad del homicidio, que es matar, la encontramos ahí. Miremos el tráfico, ¿sí? El que lleve consigo, el que introduzca, el que exporte, el que tenga, el que guarde, ¿sí? El que lleve, el que transporte, ¿sí? En el hurto, el que se apropie, ¿sí? En el acceso, el que acceda carnalmente. En la extorsión, el que constriña, ¿sí? Entonces, ese será el verbo rector que va a determinar lo que conocemos como la conducta dentro del el elemento objetivo del tipo, ¿sí? Preguntas hasta aquí, muchachos. Todo claro. Muchachos, Oh, claro. Todo claro. muy bien. Y ya pues para ir finalizando nuestra clase del día de hoy, muchachos, vamos a hablar de los elementos subjetivos del tipo penal, ¿sí? Y esto es muy sencillo, muchachos. Ojo, solamente nos hemos referido dentro de los elementos constitutivos de la conducta punible a la tipicidad, ¿sí? Y dentro de la tipicidad nos hemos referido a los elementos objetivos, que son el sujeto, el objeto y la conducta. Y ya explicamos a profundidad qué conlleva cada uno de ellos y cómo podemos clasificarlos. Ahora vamos a hablar de los elementos subjetivos del tipo penal. Y como siempre lo hemos dicho, cuando hablamos de subjetividad, quiere decir que es algo intrínseco o que es un poco valorativo.
¿sí? Nosotros no podemos evidenciarlo. Lo objetivo sí lo podemos evidenciar. ¿Y dónde? En la norma jurídica. El sujeto en la norma jurídica. El objeto en la norma jurídica. Y la conducta también en la norma jurídica con el verbo rector. Pero el elemento subjetivo del tipo es un poco muy valorativo, ¿sí? Hay que determinar, muy a pesar de que la conducta sea típica, de que se pueda establecer un sujeto, un objeto y una conducta, tenemos que determinar en qué modalidad se incurrió en ese delito, ¿sí? Si fue con dolo, si fue con culpa o si fue con preterintención, que son situaciones bastante distintas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el dolo, muchachos? El dolo no es más que aquella voluntad, o podríamos decir autodeterminación que tiene una persona al momento de cometer un delito, ¿sí? La voluntad, es decir, lo quiero, lo hice y no me arrepiento. O si me arrepiento, ya no hay lugar a arrepentimiento. Actué con toda la intención, autodeterminación, voluntad, como ustedes quieran llamar. Lo quería, lo hice y sucedió, ¿sí? Eso es el dolo, ¿sí? La voluntad y la autodeterminación para cometer una conducta punible. Ahora, teniendo claro eso, muchachos, Sí, profe. un segundo, muchachos. Vamos entonces ahora con el segundo elemento subjetivo del tipo. Ya el dolo está claro, ¿cierto? Ahí hay algunas cositas que pueden hacer lectura sobre ello, pero en sí es eso, muchachos. El dolo es simplemente la voluntad, autodeterminación y querer que tiene una persona de cometer el delito. ¿Sí? Lo quiero, lo cometí y no me arrepiento. Pues si me arrepiento ya pues no hay lugar. Tengo que afrontar las consecuencias jurídicas de la conducta punible. Y obviamente eso genera una gravedad mayor en cuanto a la imposición de la condena, ¿sí? Porque el tipo penal es más severo. La culpa, que no es lo mismo que culpabilidad, que nosotros todavía no lo hemos tocado, refiere a un hecho que se encuentra tipificado en la norma jurídica, ¿sí? Como delito, pero en donde no había voluntad de cometerlo. No quería hacerlo, pero igual infringí la norma, ¿sí? Hay un dicho que dice, no prever lo previsible es igual a cometerlo. Si yo no soy cuidadoso, si yo no soy cauteloso e infringo un tipo penal, pues igual tengo que afrontar una sanción más leve porque no estoy con dolo, pero igual tengo que afrontarlo. Es la culpa o lo que nosotros acá en el argot costeño conocemos como la sin culpa, sin intención, ¿sí? Eso es la culpa, cuando no hay intención, cuando yo no quiero matarlo, pero igual lo maté, ¿sí? Y obviamente en ese caso, pues la condena será más leve, ¿sí? Porque no hubo voluntad. Y muchachos, puede incurrirse en esa conducta, ya sea por negligencia, porque actué como no debía actuar, fui negligente, ¿sí? Eh, me pasé un pare, me pasé un semáforo y causé la muerte de una persona, homicidio culposo o lesiones culposas, fui imprudente, ¿sí? Eh, y o actué con impericia, ¿sí? No tenía las condiciones ni los conocimientos para hacerlo, igual lo hice y pues incurrí en ese delito. Salí, andaba, cuando actúo con imprudencia, el mejor ejemplo es, por ejemplo,
podríamos decir lo que es andar a altas velocidades, ¿sí? Y la impericia es popularmente, podríamos decir, el abogado, por ejemplo, que quiere operar cirugía plástica. Es ilógico, ¿cierto? Eso es la culpa. Y por último tenemos la preterintención, que es simplemente, muchachos, la conducta en donde yo quiero un resultado, ¿sí? Yo realizo algo, pero el resultado, quiero algo, tengo voluntad de agredir a alguien, pero el resultado va más allá de lo que yo quiero. Eso es la preterintención. La consecuencia es mucho más grave de lo que yo deseo. El ejemplo más claro está en el artículo 105 del Código Penal. Vamos a hacer lectura, muchachos, por favor. Artículo 105. Por favor, apuremos, muchachos, porque quedan 2 minutos. Homicidio preteritencional. El que pretendiese, el que Preterintencionalmente. sí, matar a otro, incurrirá en la pena impunible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Nota: la pena prevista en la presente norma fue aumentada por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004. En la tercera parte respecto al mínimo. Ok. Dejémoslo ahí. Gracias, Jerry. Es simplemente eso, muchachos. Simplemente yo quiero algo, quiero agredir, pero el resultado va más allá. Ejemplo típico. Hay alguna circunstancia en donde usted quiere agredir a una persona, ¿sí? Pero no quiere causarle la muerte. Simplemente, no sé, una cachetada, un puño. Y usted le da la cachetada del puño, pero tropieza, cae por las escaleras, se golpea la cabeza y muere. Usted quería agredirlo, sí, pero no quería matar. Y obviamente en ese caso, la consecuencia jurídica, la sanción será un poco más leve, porque se va a demostrar, pues obviamente, que la intención no era matarlo, sino simplemente darle un merecido o simplemente agredir. Eso es la preterintención. Cuando la conducta va más allá o el resultado va más allá de lo que yo deseo, ¿sí? Con respecto a eso vamos a realizar un foro, muchachos. Entonces, los invito a que escuchen nuevamente esta clase para que les vaya bien esto. ¿Listo? Ya nos queda 1 minuto, entonces procedo a despedirme, muchachos. Espero que les haya parecido bastante interesante. Para la próxima clase vamos a desarrollar la antijuridicidad y la culpabilidad. Entonces los invito a que continuemos con el desarrollo de estas diapositivas, muchachos. No siendo más, muchachos, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No. Hasta luego.